¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Refundando Tampico, donde en esta ocasión tenemos un par de invitadas muy especiales que quiero reflexionar acerca de la distancia más corta entre dos puntos es la línea, pero entre dos personas es una historia, porque cuando conocemos la historia de la otra persona, conocemos más y más rápido a esa persona. Les doy la bienvenida, Maru, Carla, de Narrative 4, directora asociada aquí en Tampico, y les quiero dar la bienvenida a este espacio para que nos platiquen un poco de cómo ustedes no solamente impactan vidas, les ayudan a las fundaciones y prácticamente a cualquier persona a conectar con alguien más en este tiempo donde, aunque pareciera que tenemos toda la tecnología para estar más conectados, entre tanto ruido, la gente se está distanciando. Correcto. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por invitarnos y por estar aquí. Es un honor. Sí, justamente me encanta cómo lo planteaste. Y sí, es una de nuestras frases: la distancia más corta entre dos personas son las historias. Pero me gustaría comenzar un poquito hablándote de quiénes somos, cómo iniciamos, qué hacemos aquí, ¿no? Pues sí, soy Maru Castañeda, directora de Narrative 4, y pues bueno, mi historia comienza gracias a Carla, que justamente quiero decir que me encantaría que ella comenzara contando cómo llegamos a Narrative 4, cómo nace Narrative 4 y cómo yo me uno a este proyecto que ahora, bueno, pues ya estamos en varios estados de México y Latinoamérica. Así que Carla, si quieres. Sí, claro que sí. Bueno, justo Narrative 4 llega a mi vida cuando yo era estudiante en preparatoria, ya alrededor de 2014, ya tiene más de 10 años, en la preparatoria en la que estaba. Me tocó vivir nuestra metodología, el intercambio de historias, que ahorita les platicamos un poquito más sobre ella. Y a mí me impactó muchísimo este programa, o sea, desde el primer momento en que yo tuve contacto con la organización, con el compartir historias, el poder conectar con un estudiante en otro lado del mundo, con los estudiantes en mi aula también, con mi docente. Yo me quedé como, no se puede quedar solamente en mí o solamente en las personas que estuvimos en este círculo, sino que más personas tenían que vivirlo, ¿no? Entonces, desde ese primer momento me enamoré del programa y tuve la oportunidad de asistir a sus cumbres globales que se realizan en diferentes partes del mundo, siendo una organización que se origina en Estados Unidos. Entonces, a partir de ese momento, como estudiante de preparatoria, que digo, esto tiene que llegar a más personas tienen que ser escuchadas, vistas, compartir su historia y conectar con las demás personas. Y es ahí donde, bueno, Maru en su momento fue mi maestra en esta escuela y ella me dio la oportunidad de presentarle el programa y pues buscar la manera en cómo llevar el programa a toda la preparatoria en ese momento para que todos pudieran vivir un intercambio de historias, poder traer a uno de los directores del programa a nivel internacional, que diera una plática a los chicos, y bueno, se logró gestionar todo eso gracias como a las oportunidades que también pues los docentes o los adultos en ese momento pues dieron para abrir el programa, ¿no? Y bueno, de ahí Maru también se enamoró del programa y ella ya le dio el seguimiento, que igual si quieres platicar un poquito. Carla, una Sí, pregunta. dime. ¿Esta historia con la que conectaste, con la que conociste el programa, fue lo suficientemente profunda para que te enamoraras de toda la metodología, para que pensaras en algo como un propósito más profundo, más largo, a un plan a largo plazo? ¿De quién era la historia? Bueno, justo a mí me tocó compartir en ese momento con una chica que se llama Sara, que está en Estados Unidos. Digo, por temas de confidencialidad no compartimos tal cual toda la historia, pero en ese momento en mi contexto, pues nosotros veníamos saliendo de la inseguridad aquí en Tampico, de la violencia, etcétera. 2014, pues ya era un momento más tranquilo. Y en Estados Unidos, ellos como estudiantes tenían como 1 o 2 años que habían vivido un tiroteo en su escuela. Entonces, a partir de esa, pues, relación de el contexto que vivíamos, de esta violencia, desconexión que había, pues, en el ambiente escolar, de que mucha gente se fue, que ellos también, pues, no como encontraban su sitio, fue a raíz de ese momento de compartir cómo estaban ellos y cómo estábamos nosotros, que nos quedamos como, bueno, es que no solamente mi escuela, no solamente mi comunidad se ve afectado por este tipo de violencia,
Y no estamos solos, ¿no? También este mensaje de poder conectar a pesar de un diferente idioma, de vernos diferentes, de hablar idiomas diferentes, de ir a instituciones completamente diferentes, fue a raíz de eso de, bueno, a pesar de todas estas diferencias, podemos conectar, nos pudimos llevar bien, nos hicimos amigas, la pude conocer en persona, ya por todo esto que te cuento. Pero sí, o sea, es lo impresionante y bueno, ya hemos tenido más oportunidades nosotros de ser participantes también y de poder darnos cuenta. Me ha tocado hacerlo con señores de 80 años y yo en su momento joven de preparatoria, me ha tocado yo hacerlo con personas más jóvenes y siempre, siempre hay una manera de conectar con el otro, que es como también parte de este mensaje, ¿no? De a pesar de todas esas barreras que nos imaginamos o que presuponemos, a través de las historias podemos conectar con el otro, ¿no? Sí, porque realmente conectas directamente con alguien que en ese momento no conoces Así es. y logras trasladarte a través de esta metodología que pareciera sencilla, pero tiene toda una estructura bien planeada para lograr esa reflexión interior, ¿no? Así es. Sí, y justo quiero retomar ahí donde se queda Carla, donde yo ya entro en esta historia, porque realmente llegó, vino, platicó conmigo y me enamoré también. Pero te enamoras de lo que te está diciendo una alumna. Tengo la fortuna de que viene el directivo de Narrative 4 y pasan los meses y recibo una llamada y me dice, Maru, ¿qué te parecería asistir a la cumbre que va a suceder en Irlanda? Cuando yo escuché eso, dije, wow, o sea, sí. Vivo mi primer intercambio de historias y aquí mi pareja es se llama Lili y ella vive en Israel. Volvemos al punto que menciona Carla, bueno, el idioma, físicamente, ella era mayor que yo sí, bueno, es mayor que yo, entonces también, pero nuestras historias conectaron de una forma que regreso a Tampico y digo, quiero que este programa esté no solo en la institución donde laboro, sino que esté en toda nuestra ciudad, Tampico, Madero y Altamira. Quiero que sea parte de la ciudad. Mi enamoramiento fue tal, el impacto fue tal, que lo soñé. Lo soñé y a los pocos meses le digo a Carla, vamos a lo que es ahora el Museo de Tampico. En ese entonces, estoy hablando ya de más de 10 años, no era el Museo de Tampico como tal, como lo conocemos ahora. Le dije, Carla, un día aquí vamos a tener a Narrative 4. Y justo el año pasado tuvimos un evento en ese hermoso y bello lugar. Y le dije, los sueños se convierten en realidad. Es soñarlo y quererlo. Pero ¿qué fue? El poder de las historias. El poder ayudar a nuestra comunidad. El querer ponerte en los zapatos del otro, pero como decimos en Narrative 4, es ponernos en la piel del otro. El poder sentir con el otro. Y así es como empieza nuestro camino con Narrative 4. Yo sigo siendo docente de una institución, pero por las tardes me iba a las escuelas públicas a llevar el programa. Porque yo dije, este programa no es un regalo solo para las instituciones privadas. Tengo que llevarlo a todos los jóvenes. Y me fui a escuelas públicas, secundaria, donde estaba el momento de la inseguridad, la violencia y las historias que yo escuchaba de la otra parte era, tristemente mi tío es el secuestrador, mataron frente a mí, historias desgarradoras donde decía, ¿cómo necesitan estos jóvenes el ser escuchados? Y lo que a mí me reconfortaba era escuchar palabras de los alumnos, gracias por escucharme, gracias porque eres una persona que se preocupa por nosotros, gracias porque simplemente nos das tiempo. A veces como docentes o por la vida misma vamos y no nos detenemos a escuchar al alumno, no nos detenemos a escuchar a las personas simplemente. Yo te estoy hablando de alumnos, pero al final Narrative 4 llega a cualquier ser humano. Hay un dicho, muy bien dicho que siempre les digo, habemos muchos humanos pero poca humanidad. Entonces ese ha sido como mi mantra. Desde el día 1, cuando Carla me lo presenta, cuando llego a esta historia con Lili de Israel, cuando regresamos al Museo de Tampico, que yo digo, wow, yo quiero que esto esté en la ciudad. Y ahí empieza un sueño. Empiezo a trabajar con mi institución educativa, pero sigo con el programa Narrative 4 de manera gratuita, voluntaria, por el don de servir. Pasan los años,
hasta que viene la pandemia, y justamente ahí es donde hay un parteaguas en mi vida, y digo, quiero dedicarme al 100% a escuchar las historias, a ayudar, a crear conexiones, a crear esta compasión en los seres humanos. La pandemia nos permitió conectar con muchísimas personas alrededor del mundo, porque cómo eran las clases, cómo eran las reuniones virtuales. Ese fue, a veces decimos, la pandemia fue algo nefasto, sí, fue algo malo, pero para nosotros Narrative 4 y más México nos abrió las puertas. Podíamos empezar a escuchar tu historia de cómo vivías la pandemia, cómo vivías tu vida día con día. A través de esas historias que íbamos escuchando, nos fuimos dando cuenta que estábamos en la misma tormenta, pero cada quien tenía su propio barco. Y así es como empezamos, y de un día para otro nace Narrative 4 México. Estoy hablando en el 2021, lo que es Narrative 4 México, porque Global ya tenía muchos años, desde el 2015 se fundó. Nosotros tardamos todavía, aunque nosotras hemos sido parte de Narrative 4 desde el inicio. Al año que ella entra, me incorporo y hoy por hoy estamos aquí ayudando a muchísimas escuelas en nuestra comunidad, en Tampico, Madero, Altamira, en varias ciudades, Ciudad de México, en Puebla, tenemos también Monterrey, exactamente, y creciendo. Gracias a Dios nos están buscando cada vez más. Y en Latinoamérica estamos nada más en lo que es Argentina, nada más, Argentina y Colombia. Desde el 2021 comienza esta parte que me platicas de Correcto. México, pero como tú has visto el crecimiento, que evidentemente va a un ritmo que no sé si ustedes tenían contemplado o que se hubieran imaginado, vemos en la sociedad de nosotros que hay una desconexión con los estudiantes y ustedes la están atacando directamente, por llamarlo de alguna manera, y logran conectar con los muchachos y que los muchachos conecten entre ellos. ¿Ustedes pensaron que iba a crecer tan rápido a nivel estudiante? Porque es lo que más abarcan ustedes, las Correcto. escuelas, los estudiantes, aunque como mencionabas, es un proyecto para todas las edades. ¿Ustedes pensaron que iba a crecer tan rápido en estos años? Honestamente, al principio fue difícil. O sea, no te voy a decir que no, fue difícil. Pero veíamos la necesidad, como tú dices, la desconexión se dio a raíz de la pandemia todavía más. No quiere decir que antes no existiera, siempre ha existido. Pero con la pandemia fue eso, ese punto, ese aislamiento, el que nos dio la pauta a nosotros para que más docentes, más directivos, más personas quisieran ser parte de nuestra metodología. Si nos podemos mostrarte números o hablar de números y realmente a veces nos dicen, ¿cómo van a llegar a ese número de impacto? Lo logramos, y aquí viene mi palabra que siempre me gusta decir, gracias a un gran equipo que yo tengo y que me apoya, que ellos son los que ayudan a que el impacto podamos ir creciendo ahora sí que como, sí, o sea, plantamos la semillita y se va solo germinando, y la verdad, hemos crecido. No lo imaginamos al principio, te voy a ser honesta. Toqué puertas y al principio era yo solita, ya cuando estamos hablando de en el 21, ya Carla, ella se fue a estudiar, hizo su universidad, se separa por un momento, pero cuando llega un momento en el que ya estoy sola y digo, no, la mejor persona para estar conmigo es Carla, le digo, ¿quieres formar parte de Narrative for México? Y sin pensarlo, me puede decir lo contrario, me dijo sí. Correos mandados infinitos, respuestas nulas, pero como siempre decimos, los aliados, las alianzas. ¿Dónde es donde crecemos más? Aquí en Tampico. Ella está en Ciudad de México actualmente, yo vivo en Monterrey, pero nuestro crecimiento mayor es aquí en Tampico y esa siempre fue nuestra visión. ¿Por qué? Porque aquí está nuestra gente, aquí están nuestros contactos. Y ellos creyeron en nosotros y fue mucho más fácil. Entonces, ¿cuál es la clave? Las alianzas. Las alianzas es la clave, los contactos, para poder hacer crecer este impacto que nosotros queríamos hacer. Y hoy por hoy, nuestros números, de manera global, somos uno de los países, porque Narrative 4 está en varios países, que mayor logro tenemos, pero no solamente es el intercambio de historias que te está diciendo Carla o que estamos hablando ahorita. Tenemos ya una gama de productos que, si nos das permiso de poder hablar de ellos, donde damos ya herramientas
para que sean autónomos estos docentes o los directivos para poder hacer crecer estas habilidades socioemocionales que les permita conectar más fácilmente. Carla, una pregunta. Cuando te vas a estudiar, como nos platicaba Maru, ¿tú tenías la intención de regresar directamente a Nerd 4 o fue de esas ocasiones en las que las cosas se acomodan y decides regresar, o siempre tuviste la intención de regresar a continuar con un proyecto que a ti te cautivó desde el principio? Bueno, creo que nunca lo solté y justo Maru siempre estuvimos en contacto de las personas que estuvimos en el programa en ese momento como estudiantes. Yo siempre mantuve la relación con Maru y ya sea que yo venía de repente y la ayudaba con una ponencia y yo daba mi testimonio o le mandaba un video, como que siempre estuvo ese contacto, o sea, nunca se perdió como tal pues esa relación y ese impacto que tuvo en mí. Yo incluso lo intenté llevar a mi universidad, yo con mis amigos hicimos diferentes intercambios también en esa universidad. Y bueno, se viene la pandemia, no estaba en mis planes regresarme yo a Tampico, yo pensé que venía por unas semanas y nos tocó quedar aquí encerrados pues ya 1 año, 2 años. Entonces creo que al final todo se fue alineando y acomodando para que pues se diera este plan, ¿no? Creo que nunca lo visualizamos así, pero se termina dando así y al final yo creo, y bueno, siempre le digo a Maru, de que muchas gracias por las oportunidades, ¿no? Porque al final yo creo que es una gran oportunidad y creo que al final es muy enriquecedor para nosotras también, porque vemos ese impacto directo en las personas. No es tanto como algo más lejano o algo que pasa después de varias sesiones, sino desde la sesión 1 podemos ver ese cambio en las caras de las personas, de los alumnos, de los niños, donde se sienten escuchados, ¿no? Y pues ver ese impacto, ¿no? Las personas nunca sabemos la necesidad que tienen de que alguien los escuche, que alguien diga, voy a darte 1 minuto de mi vida, de mi día, para ponerte toda mi atención y escuchar lo que tienes que decir, sin juzgar, sin interrumpirte, sin hacerlo sobre mí, simplemente escucharte a ti, ¿no? Y pues nos damos cuenta de que eso tiene un impacto inmediato y lo puedes ver en la cara de las personas, ¿no? Entonces, creo que no estaba en los planes tal cual así, pero como dice Maru, al final se fueron dando las cosas. Y estamos muy agradecidas por el impacto que ha tenido pues en esta región, ¿no? Que es donde empezamos y donde vemos que tiene el mayor crecimiento. Y es que definitivamente en una época donde el monólogo digital que manejamos todos, porque nos tenemos que incluir, la mayoría de nuestras publicaciones, comentarios siempre son acerca de nuestra vida, es muy importante el poder volver a reconectar con las personas, no solamente con nuestros familiares y amigos, sino con el resto de la gente, porque yo creo que es algo que se ha ido perdiendo en una época tan acelerada, de tanta información, de tantas cosas, cuando antes la vida familiar incluso giraba en el intercambio de ideas, en el intercambio de historias, en el intercambio de experiencias donde aprendías de tus demás familiares a través de lo que te platicaban y uno escucha y uno intercambiaba. Entonces, yo creo que es también parte de retomar algo que se ha perdido en nuestra época. Maru, una pregunta importante. ¿No es lo mismo ser jugador en el equipo que estar dirigiendo el equipo? Correcto. ¿Sí? ¿Cuál crees tú que ha sido la parte hasta ahorita más difícil como líder del proyecto y gestor de que esto crezca y funcione que has enfrentado hasta el día de hoy? Hay que ser muy honestos. Creo que lo más difícil, como siempre, es la parte económica, ¿no? O sea, justamente el presupuesto. O sea, hablar de presupuesto es un tema donde sí, gracias hasta a Dios, hasta este momento ha funcionado, pero sí es algo en donde tengo que ser muy, muy visionaria o precavida para que todo esté dentro de. Pero eso es lo más difícil, porque si nos vamos al área humana, lo acabo de mencionar, tengo el mejor equipo que pude haber tenido. Y es un equipo que lo hace de corazón, realmente no está porque debe, sino porque quiere. Si me voy a los socios, todos son comprometidos, están ahí porque ven los beneficios. Si me voy a la parte de tecnología, bueno, tenemos tecnología que nos ayuda a hacer nuestro trabajo. Tenemos a las personas, tenemos todo. Pero ya cuando hablamos, todo esto no va a funcionar, como bien sabemos, si no está el primer elemento, que es el presupuesto. Ese es mi mayor reto. Y eso es lo que queremos empezar a buscar nuevas formas para adquirir, pues obviamente donaciones, de tener esa posibilidad de poder crecer más todavía, porque como lo hacemos de manera gratuita. Hoy por hoy
Nosotros tenemos un presupuesto que no viene de nosotros, viene directamente de Estados Unidos y me dicen, Maru, tienes tanto para hacer crecer el proyecto y para poder impactar y llegar a más jóvenes, a más personas. Nuestra visión es ahora, o mi visión desde la perspectiva, es que seamos nosotros sustentables. O sea, que realmente empecemos a generar nuestro propio dinero también. Eso es lo más difícil realmente. Eso es lo que me quita el sueño, te puedo decir. No, y es que definitivamente pasa esto que el banco sentimental no puede aportar al banco financiero. Entonces, el banco sentimental es gigante. La verdad es que cada vez conoces más gente en este ámbito de las fundaciones, de la filantropía, que hay mucha gente que quiere hacer el bien y quiere ayudar, pero no lo podemos traducir realmente luego en recursos que se necesitan. Claro. Desafortunadamente se necesitan. Y sucede muy seguido que todo mundo cuando le platicas del proyecto y de las ideas, todo el mundo te dice que es magnífico, padrísimo, pero cuando pides que apoyen, Así pues se es. queda en las frases, ¿no? Qué padrísimo, qué bonito, ¿verdad? Y no pasa ese call to action, ese que la gente se sume, que es de lo que yo justamente cuando los conocí a ustedes, esa parte en la que a través de ustedes se puede lograr esa conexión en la que yo le platico a alguien que tal vez pueda sumar y cuando logro esa conexión a través de toda su metodología, tal vez sí se sume. Logremos brincar esa parte en la de solo la opinión y podamos saltar a la acción, que es algo que ustedes pues dominan en toda su metodología. Y me platicabas que no solamente es ya lo de el proyecto, que hay más cosas que Sí. Narrative 4 está manejando. La verdad es que no las conozco. Correcto, sí, nuestra metodología central es el intercambio de historias, ¿verdad? Que ahorita me encantaría, antes de movernos a los recursos de aprendizaje que me gustaría platicarles, que Carla les diga qué es el intercambio de historias, porque probablemente tú ya lo viviste, pero a lo mejor hay mucha gente que no lo ha vivido. ¿Qué es el intercambio de historias? Bueno, justo la organización se basa, o nuestra base son las historias, y es de ahí parte nuestra metodología central. Entonces, nuestra llave de entrada con cualquier persona que nos conoce es que vivan esta metodología, en donde reunimos a un grupo de personas, grupos reducidos, y en este grupo les platicamos un poquito de la organización, de temas socioemocionales, de la empatía, como toda una introducción para preparar a las personas a que se sientan listas y listos de compartir su historia, ¿no? Luego los ponemos en parejas con ciertas pautas de qué historia puedo contar, dependiendo del tipo de población, las personas que vayan a ser. En esas parejas cada quien tiene su oportunidad de contar su historia. Luego yo escucho la de mi pareja y regresamos a un círculo donde va a haber una guía de alguno de los facilitadores ya certificados de Narrative 4. Y con la guía de ese facilitador van a vivir un proceso en donde van a contar la historia de su pareja como si fuera como si fuera su historia. Entonces la van a contar en primera persona. Entonces, por ejemplo, si Maru fuera mi pareja, yo diría, hola, yo soy Maru y esta es mi historia, y empiezo a contar lo que Maru me dijo. Yo hice, yo sentí, mi familia, mis hijos, mi vida, etcétera, todo desde la primera persona, ¿no? Y bueno, ahí pasa una serie de cosas a nivel de nuestro cerebro, ya más complejas, pero al final sí tenemos la capacidad de ser empáticos, y es ahí donde se crea este puente de empatía, porque realmente me adentro a su historia y yo misma estoy diciendo, yo sentí, yo fui, yo hice. Entonces nuestro cerebro empieza a sentirlo como si fuera algo real, ¿no? Entonces desde ahí parte el que conozcan el programa, el que empaticen, el que crezcan todas estas habilidades socioemocionales, y ese es como el punto A para todo lo que hemos desarrollado hasta el día de hoy, ¿no? Que bueno, Maru, sí que es platicarles. Sí, y ya en base a eso nos preguntábamos, ok, un grupo de alumnos, un grupo de personas vivió el intercambio de historias, ¿y ahora qué? O sea, porque sabemos que todo tiene que seguir creciendo, o sea, si no se va perdiendo. De ahí nosotros nos reunimos con el equipo y decimos, ¿saben qué? Necesitamos hacer una ruta de aprendizaje socioemocional, pero bajo los principios y valores de Narrative 4. Y fue todo el año pasado que nos dedicamos a crear diferentes rutas que son como ebooks, donde hay una ruta de aprendizaje para primaria mayor, cuarto, quinto y sexto, para secundaria, para preparatoria, y recién terminada, recién va saliendo del horno, la de universidades y comunidades. Ya están diferenciadas por edades, ya están, donde en cada una de ellas llevas un poquito de un intercambio de historias, pero no tal cual como lo acaba de mencionar Carla, sino siempre es el compartir, siempre es el escuchar,
siempre te vas a llevar conociendo algo del otro para ir creciendo esa empatía en cada una de las rutas. También nos dimos cuenta que en una escuela llegábamos a los maestros, llegábamos a los estudiantes, pero se nos estaba yendo un elemento clave, los padres de familia. ¿Qué hicimos? Conferencias para padres. Tenemos en el equipo a una gran psicóloga y varios de ellos docentes, donde empezamos a desarrollar diferentes conferencias para padres, diferentes talleres, con la misma ideología del Narrative 4, y ya abarcamos ahora sí que el triángulo. Llegamos a los docentes y a los directivos, llegamos al alumno, pero también abarcamos a los padres de familia. Y a ellos, porque ¿de qué sirve? Como decía, fui docente por 30 años, a veces dónde estaban los problemas mayores o de dónde venían. Realmente entre el alumno y el docente todo iba en marcha, pero luego venía ese tercer elemento que eran padres de familia que no sabía qué estaba sucediendo en el aula. Y de esta forma ya está la fórmula perfecta. Entonces, ¿qué tenemos aparte del intercambio de historia como producto independiente? Y lo que es la capacitación, porque aquí es algo que no hemos hablado, que es la capacitación. Nosotras solas o el equipo no podríamos hacer crecer el programa solos. Nosotros lo que ofrecemos es, vives el intercambio y te capacitamos, te damos las herramientas, te damos la guía, para que tú lo puedas llevar a cabo con la asesoría de nosotros, nunca los dejamos solos. Y también tenemos ahora la ruta de aprendizaje de acuerdo al año en el que estemos trabajando. Y todavía te ofrecemos 1 o 2 pláticas para tus papás durante el ciclo escolar, para que estemos en una, a mí me gusta decir, se me fue la palabra, familia Narrative 4, pero es una cultura, esa es la palabra, cultura Narrative 4. O sea, cuando ustedes vean ese N4, es Narrative 4, es empatía, es conexión, es escucha activa, todos los valores y principios que tenemos, pero los tenemos que ir cultivando. Entonces, esos son nuestros productos. Eso es lo nuevo que desde el año pasado y seguimos trabajando para ofrecer a las escuelas, a las organizaciones, a cualquiera que quiera llevar Narrative 4 a su mundo educativo, empresarial, donde haya un ser humano, a la luna siquiera lo podemos llevar también. No hay un límite. Así como lo mencionas ahorita, que es un programa, lo que veo más en grande es el programa para las escuelas, donde estamos tratando de hacer un cambio exactamente cultural, porque realmente pareciera y sonara a cuando lo platicas, a que solamente vamos a intercambiar ideas, pero se trata mucho más de eso. Se trata de, como mencionaba ahorita Carla, el yo platicar una historia completa desde mi perspectiva, pero diciendo lo que alguien más me platicó con la persona con la que estoy conectando, me hace reflexionar profundamente acerca de cómo me siento o me sentiría yo si realmente estuviera viviendo esa historia. ¿Sí? Esta parte directamente apuntada a las organizaciones, ¿cómo es que han visto ustedes que pueda afectar o ayudar a, seamos más directos, en el caso particular, por ejemplo, de las fundaciones que hemos participado con ustedes? ¿En qué parte los ayudan a que puedan ellos incluso transmitir mejor su misión, a entenderla y a entender a los que están ayudando? ¿Qué es lo que han visto ustedes que causa mayor impacto con las organizaciones? Porque pues empatía debemos de generar entre todos, pero la empatía de una organización que realmente está ayudando sin ningún afán, ningún interés, nada de regreso a gente que realmente lo necesita, ¿cómo impacta directamente a las organizaciones lo que ustedes están haciendo? Yo te platico de unas y ella te va a platicar de otras, porque desde el momento que yo conozco a Mariana, que nos invita a formar parte de la red de Fundación Fleshman, tengo la fortuna de conocer o de tener el acercamiento, por ejemplo, voy a mencionar algunos, de nuestra casita. Nuestra casita es nuestro socio también desde el inicio, desde que empezamos en Narrative for México, y hemos creado un programa específico para nuestra casita. Tenemos a una de nuestras facilitadoras que va cada vez que se requiere. Trabajamos con Elvia, trabajamos con ella directamente y vamos creando y trabajando con las familias. Uno fue capacitar al equipo, que no es muy grande, pero se capacitaron y tienen las herramientas. Iris es una crack ya en nuestra estrategia.
Pero cuando van las familias, que ya tuvimos que entender el proceso, tuvimos que entender cómo trabajaba nuestra casita, y empezamos a crear actividades de conexión, de intercambio de historias más otras, para que las familias no solamente llegaran y, ya llegué yo con mi situación, y se fue creando un ambiente de la estancia, de nuestra casita, mucho más favorable. Con Asociación Gilberto, fuimos en su momento con los niños, ahí a los docentes, mentira, fue a los docentes a los que se les capacitó para que ellos pudieran llevar a cabo las actividades, pero llegamos solamente con los docentes, porque ahí, si no me equivoco, eran niños pequeños Sí. y nosotros no podíamos llegar, pero el ambiente laboral, ese es otro punto. Le crean empatía, conectaron y fue más favorable. Yo te estoy hablando de 2, pero hay muchísimos más que quiero hablar del Sí, asilo. por ejemplo, hemos trabajado también con el asilo de Nuestra Señora de Lourdes. Y bueno, recientemente tuvimos un proyecto muy específico. Nosotros, bueno, dentro de estos programas, el último o hacia donde nos queremos mover son los proyectos de compromiso social. Entonces, dentro de todas estas herramientas que decimos de la empatía, de conectar, pues no es suficiente con entender y conectar con el otro, sino con esa comprensión hacia dónde nos podemos mover, ¿no? Que esto es lo que decías, ¿no? De esa empatía puesta en acción. Entonces, de dónde entra este último proyecto, que es el compromiso social. Y lo que hicimos con jóvenes de preparatoria YEST fue que ellos eran la primera generación que están viviendo este proyecto de compromiso social. Y se les invitó a tener una sesión con los adultos mayores del asilo. Entonces fueron, hicieron una visita y nosotros hicimos una actividad de una conversación guiada donde pues realmente ellos fueron a escuchar a estos adultos mayores. Entonces se hizo una selección de unos 10 alumnos más o menos y 10 adultos mayores en donde durante una hora se sentaron a escuchar a estas personas, ¿no? Y al final los alumnos justo nos platicaban cómo me impresionó como toda la conversación que había y todas las historias que había de esta persona que yo no conocía y que pude conectar y que me hizo acordarme pues de mi familiar, de mi abuelito, de mi abuelita, etcétera, ¿no? Entonces, a través de esa dinámica, pues los alumnos también se sensibilizan con las situaciones que hay en nuestra comunidad, ¿no? Y bueno, gracias a también el asilo que nos abrió la puerta y ha creído también en el proyecto, ¿no? Donde pues diferentes directivos dentro han vivido la metodología, saben que funciona y que nos dieron y nos abrieron la puerta a llevar a estos jóvenes a que tuvieran esta actividad, ¿no? Entonces es como irlos llevando a que no se quede solamente como con mi contexto, mis compañeros, sino es ir más allá, ¿no? Y conocer qué más hay allá afuera, ¿no? Entonces ese es otro de los ejemplos que hemos logrado a través de pues diferentes organizaciones, ¿no? Que no solamente se queda en que se capaciten o que vivan como trabajo de equipo o mejorar el trabajo en equipo, sino también cómo podemos impactar a sus beneficiarios, ¿no? Que esa es otra de las partes que buscamos nosotros fortalecer como organización, ¿no? Tengo a mis beneficiarios y muchas veces, bueno, les doy esto, les entrego despensas, les entrego tal cosa, pero ¿qué más podemos darles, no? Entonces ahí donde entra nuestro programa de enriquecer a estas comunidades y estas fundaciones en brindando ya sea actividades, talleres, conferencias a sus beneficiarios con todos estos temas y pues darles esos espacios donde puedan conectar con el otro, ¿no? Conocer la historia de tal familia, de tal adulto mayor, tener estos espacios de comunicación que a veces no se dan, ¿no? Que pues en el transcurso de nuestras actividades como organizaciones tal vez no le damos entrada a esto, ¿no? Entonces estas organizaciones han creído en el programa y han dado espacios para brindar eso a sus beneficiarios. Es que definitivamente es un cambio cultural, es un cambio en la persona que, aunque parezca sencillo, te ayuda a comprender e incluso a entender la motivación de otra persona, el actuar de otra persona, y nos da la oportunidad de personalmente crecer también a la hora que comprendes y realmente ves a la persona como como un individuo más amplio. Nos da oportunidad también de reconectar y poder rescatar estas relaciones que definitivamente pues son lo que mantiene nuestro tejido social funcionando. Sí, y perdón, si me Sí, permites agregar, también hemos trabajado con Cáritas y con la Cruz Roja en su momento, y ahí donde llegamos no fue obviamente al público, sino más bien a los equipos de trabajo. Fue maravilloso, o sea, volvemos a recalcar, es realmente para crear
un mejor ambiente laboral. Me acuerdo mucho de ese tiempo de la Cruz Roja de Tampico. Nos llevó más de una semana porque por bloques, desde el camillero, desde la persona que te atiende, todo el personal vivió el intercambio de historias. Y no voy a decir que fue que cambiamos toda una cultura, porque sería difícil decirlo con un solo evento, un solo momento, pero sí los comentarios siempre, yo no sabía qué, ahora entiendo por qué. Empezamos a hacer esas conexiones. Y fuera de las fundaciones, de las organizaciones de Fundación Fleischmann, también hemos colaborado con algunas organizaciones independientes. Y la verdad me tocó, y quiero compartir esto contigo, porque cuando yo llego a la sala eran puros hombres. Y los hombres son muy difíciles de poder abrir su corazón o de compartir una historia. Era una empresa importante en la región. Era un domingo o un sábado, no lo recuerdo bien, había un partido de fútbol, imagínense. Entonces se me metió el tiempo en el intercambio y yo veía que no iba a acabar, o sea, no íbamos a poder compartir todos. Y yo dije, los señores me van a decir hasta aquí porque nos tenemos que ir, ¿no? Estaban tan adentrados en la actividad y el ambiente laboral mejoró tanto que dijeron, no importa, Maru, nos quedamos a escuchar las historias de todos los aquí presentes. Fue un momento tan bonito que siempre me gusta hablar de ese intercambio de historias, porque uno puede el estigma, ¿no? O lo que ya sabemos de el hombre no sea el hombre, o sea, hablando del género. No va a contar, no. Contaron historias personales, profundas, posterior a la actividad. Recursos Humanos me dice, Maru, lo que sucedió en esa sala ese fin de semana fue mágico. Ahora, quienes no se llevaban bien, quienes no interactuaban, quienes de mala gana, mejoró muchísimo. Entonces, no solo son las escuelas, no solamente son todas las asociaciones civiles, son cualquier empresa, cualquier contexto, ahí podemos llegar con nuestras estrategias, con nuestras herramientas, con nuestra voluntad, con nuestro deseo de querer hacer de este mundo uno mejor. Definitivamente no solamente es el escuchar, es tener la valentía de ponerse los zapatos de alguien más y caminar en los zapatos de alguien más, pero realmente intentarlo y dejar, como mencionabas ahorita, que te afecte y que te ayude a entender y a sentir cosas que posiblemente no eran tuyas, pero ahora que las hiciste tuyas, abre un panorama totalmente distinto para la interacción, no solamente de colaboradores, de amigos, de familiares, como seres humanos, literalmente. Sí, acabas de mencionar una palabra muy importante. Nosotros hablamos mucho de la vulnerabilidad, de ser valientes. Al momento de estar en nuestras actividades requerimos de ser valientes, la valentía de expresar tus emociones, porque probablemente y desgraciadamente en la cultura mexicana se nos dijo no muestres tus emociones, hay que guardarlas. Pero hoy en día, si se van guiando, si se van mostrando de una manera correcta y bajo una guía, es viable. Por eso les decimos, permítanse ser vulnerables. Toda actividad que nosotros hacemos, toda, tiene un control. O sea, todo está bien trabajado. Porque muchas veces nos preguntan, ¿qué pasa si el estudiante hace esto? ¿Qué pasa si se desborda en llanto? ¿Confían en nosotros? Siempre les decimos, ¿confían en nuestro programa? Sí. Entonces no va a suceder. Porque los llevamos paso por paso, agarraditos de la mano, un pasito a la vez hasta llegar al intercambio de historias. Porque no podemos llegar de pronto y decir, cuéntame tu historia. No, o sea, los vamos llevando por un proceso hasta llegar al momento de intercambia tu historia con alguien. No, y cuando sucede esa parte del intercambio de historias, recuerdo, no solamente es, estas son las preguntas, es, mira, aquí hay unas preguntas adicionales y son justamente algunas de esas que uno no quiere hacer o no había pensado, que abren la puerta a nuevas experiencias, porque lo más fácil es solamente te platico lo que te quería platicar y tú me vas a escuchar lo que me quieras escuchar. Pero cuando ahí dentro del mismo ejercicio vienen preguntas claves, relatos específicos que yo no quería contar y a lo mejor tú no querías escuchar y nos ayudan a través de ese momento de incomodidad y, como dices, de vulnerabilidad a llegar a entender profundamente, que es una herramienta muy importante hoy en día porque se pierde esa conexión, se ha perdido una conexión.
Tenemos un chiste local aquí a veces que hacemos acerca de esta desconexión de estas nuevas generaciones, donde alguien me decía exactamente, no pueden ni siquiera hablar por teléfono para pedir una pizza. Lo hacen a través de una aplicación. O sea, se desacostumbraron y se desconectaron de tener una conversación, aunque fuera por teléfono. Ya todo lo hacemos por mensajito, por aplicación. Y si ese nivel de desconexión tenemos ahorita, imagínate si no se retoma esa parte en la que realmente tenemos una escucha activa con alguien más, el futuro pinta un poquito temeroso en respecto a la interacción humana. Sí, ¿Sí? justo con lo que mencionabas, bueno, nosotros luego en nuestras capacitaciones también usamos un poco como datos duros y siempre nos sorprende y les sorprende a los participantes cuando hablamos de la escucha activa y les hacemos la pregunta, ¿cuántos segundos a la vez crees que podemos escuchar a alguien sin distraernos, sin voltear a ver al pájaro, sin voltear a ver el celular? Y en realidad nuestro cerebro solo tiene actualmente la capacidad de escuchar seguidos y activamente 17 segundos. O sea, no es nada, y más con todo lo que dices de las redes sociales, que es el gancho, que es un segundo tienes para tomar mi atención y si no, voy a seguir, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues justo viene esta necesidad de a hacer estas conexiones, desarrollar estas habilidades de escuchar activamente, de estar abiertos a nuevas historias y nuevos aprendizajes, que mi contexto no es el único, que no estoy solo, que realmente la persona que está atrás de la pantalla es un ser humano, ¿no? A veces es muy fácil decir, ah, es el otro, es el que está allá en el conflicto, en la pelea, el que está sufriendo allá, a mí no me afecta. Pero entonces, ¿qué pasa cuando me doy esa oportunidad de escuchar al otro, de conocer su perspectiva? Muchas veces incluso nosotros mismos cambiamos nuestra forma de ser o de ver el mundo solo por escuchar a la historia del otro, ¿no? Podemos aprender muchísimas cosas de la otra persona, ¿no? Pero es esta intención y abrir estos espacios para que se dé ese momento, ¿no? Y obviamente, como dice Maru, con todo este desarrollo de habilidades. Por eso no podemos llegar inmediatamente con el intercambio con jóvenes o con personas que están un poco como en este contexto. Vamos poco a poco desarrollando esa escucha, esa curiosidad, esa imaginación, para cuando llegue ese momento de escuchar al otro, lo haga con todo ese cuidado y ese amor hacia la otra persona, ¿no? Porque si lo hago de 0 a 100 con todo el contexto que tenemos actualmente, pues pueden salir muchas cosas, ¿no? Desde ofenderse, juzgar al otro, crear prejuicios. Entonces nosotros lo que buscamos es ir trabajando esas herramientas para que cuando yo llegue me pueda sentar 5 minutos a escuchar a esa persona, ¿no? Sin estas distracciones o esta necesidad de un gancho, sino realmente ver al otro como un ser humano y darle esa oportunidad de ser escuchado, ¿no? Y realmente poder enfocarnos y también lograr que los muchachos, todo el mundo que participe, podamos revertir ese cambio en el que nos distraemos tan rápido de una historia humana de alguien más, lograr que mi cerebro haga una pausa, a lo mejor haga un momento de silencio y pueda realmente escuchar, porque aunque pareciera y suene que es solamente intercambio de historias, los que hemos estado participando en un taller de ustedes y los que cuando gusten pueden buscar información acerca de Narrative 4, ponerse en contacto para que realmente vean que es toda una batería de herramientas que nos ayuda a poder conectar de regreso con la gente, ¿sí? Con quien sea. Así es. Sí. A través de estos 5 años que llevan aquí, ahorita platicamos el crecimiento. ¿Cuál crees que sea el próximo crecimiento para los próximos 5 años? ¿Qué crees que suceda? O, así como lo soñaste una vez, ¿ya tienes el siguiente sueño puesto? ¿Ya tienes la mira en lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Listo. Lo que sigue, antes de contestar tu pregunta, a mí mi padre siempre me enseñó y siempre me dijo, cuando sueñes, sueña en grande. Y pues bueno, justo empezamos en Tampico, queremos tener, nosotros estamos en el proceso de ser una asociación civil, o sea, ya estamos en eso. Y esto, para llegar a ese momento histórico, pasaron como 4 años para que me dieran como luz verde. Entonces, el ya ser una asociación civil, ese sería así el sueño, pero ya con una donataria, o sea, hacer todo el proceso. Esa es lo que tengo así entre ceja y ceja. Es hacia donde vamos y estoy segura que este año se va a lograr. Sueño, junto con mi equipo, en tener un espacio físico aquí en la ciudad de Tampico,
donde la gente, y en el centro de Tampico lo visualizo, basta eso, que vaya caminando por las calles y diga, aquí puedo entrar y aquí me pueden escuchar y puedo aprender de los demás. Ahí es donde yo sueño que la gente pueda pasar. Algo que se nos ha pasado es que Narrative 4 está muy agarrado de las artes. Entonces, el tener un espacio donde pueda haber talleres, donde puedas expresar tus emociones, ahí Carla es la experta, ella sabe todo de la parte artística, eso es lo que se sueña. Los siguientes pasos, si tú me preguntas visualizar a 5 años, es tener nuestra asociación civil, ser donataria autorizada y tener un espacio físico en la ciudad de Tampico. No en Monterrey, que es donde yo vivo, no en Ciudad de México, que es donde ella vive. Aquí, en nuestras raíces. Somos tan pequeñas, entonces aquí. Sí, esa parte a mí me resuena mucho porque justamente una de las cosas que comentamos luego en Manitas para Todos es de Tampico para todo México. Y lo importante es escalar el proyecto desde aquí para todos. Porque si realmente, justo lo decías, ustedes han tenido un mayor impacto en Tampico. Hay algo que sucede en nuestra comunidad que sí está habiendo un cambio cultural respecto a la empatía y al apoyo que finalmente, al menos, no sé si sea porque somos de aquí, al menos así lo vemos, ¿verdad? Sí. Me encantaría invitar a todo el mundo a que visite redes sociales de Narrative 4. Están en Facebook, tienen su página oficial, Instagram, para que puedan unirse a esta generación de escucha, donde a veces el simple acto de guardar silencio en nuestra cabeza y escuchar al otro puede cambiar la diferencia, absolutamente. Entonces, Maru, me gustaría ver si tienen algún mensaje para nuestra audiencia, que los inviten a conocer acerca de ustedes. Bueno, nos pueden seguir en redes sociales en @narrative4México. Se escribe Narrative 4 México. Y bueno, también nuestro correo institucional, les comparto el de Maru, es maru@narrative4.com. Bueno, justo nosotros estamos buscando en crecer el programa, ya sea en instituciones educativas y comunidades. Entonces nos pueden contactar para conocer más del programa, poderse capacitar y poder pensar y planear cómo podemos ajustar, implementar, adaptar todo esto que escucharon el día de hoy en su institución, en su equipo de trabajo, en su organización. Estamos muy contentas y bueno, como ya nos escucharon, cualquier persona, cualquier comunidad lo puede vivir. Es un programa bastante adaptable y entre más lo conozcan se van a sorprender de todas las vertientes que podemos pues incluir a través de este programa. No, y muchísimas gracias. Espero sus correos, los contesto personalmente. Entonces, simplemente como comenzamos esta charla, habemos muchos humanos, pero poca humanidad. Y ojalá ustedes sean parte de ese granito para crecer esta humanidad en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Chicos, recuerden compartir. Compartan este contenido, compartan esta nota, porque nunca sabes cuándo un clic va a llegar a alguien que lo necesita. Y recuerden, porque Tampico no se fundó solo una vez, lo refundamos todos los días haciendo buenas obras. Hasta luego.